de lectura, digamos, estos dos acontecimientos del 11 de mayo, el día del himno nacional y el día en que murió el padre Mujica, una extraña coincidencia con el inicio de nuestra unidad 2. Nuestra unidad 2 habla de modernidad y contemporaneidad en América Latina. Lo primero que les pido es que cada uno se instale, como si pudiéramos evadirnos, ¿no? Pero que cada uno se instale en su presente, en este presente, pandemia, cuarentena, pero también el presente concreto de mi vida profesional, de mi vida de estudiante, de mi vida laboral, de mi vida afectiva, de mi vida política. Digamos, cada uno instalarse en qué momento dado estoy de mi contemporaneidad, cuáles son las circunstancias de esta contemporaneidad. Y recién instalados ahí, digamos, situados, como diría Casalla, en la contemporaneidad de cada uno de ustedes, irnos para atrás. Es decir, irnos para atrás va a servir, ¿saben para qué? Para ver cuánto de ese atrás influye en nuestro presente, cuánto de ese atrás, como paradigma, como modelo, influye en la configuración no solamente del presente social, en mi propia configuración, en mi propia identidad, cuán presentes siguen estando algunos paradigmas de la modernidad y cuán presente estoy atravesado con algunos paradigmas críticos, que podríamos llamar posmodernidad, y con paradigmas propiamente contemporáneos. Esto es propiamente del siglo XXI, propiamente del sistema capitalista salvaje, propiamente de América Latina, ¿sí? Entonces, contemporáneos, pensando mi sujeto cultural contemporáneo, que nunca es individual, siempre está condicionado, y en ese condicionamiento de mi contemporaneidad, ver cuánto viene desde una modernidad centro, desde esa función centro, cuántos condicionamientos tengo. ¿Saben para qué todo esto? Para ir profundizando también en nuestro campo específico, en el campo del arte, bueno, y yo de la filosofía, qué paradigmas han condicionado también mi concepción del arte. O lo han condicionado, lo están condicionando, y qué sospechas tengo de modificación, de cambio, de traslado, de deslizamiento. ¿Se acuerdan de esos conceptos tan interesantes que trabajamos con Ticio? Bien. Marcos, ¿podés pasar? Bueno, esto no lo vamos a profundizar, pero sí me gustaría que lo vayan teniendo presente y a medida que analicemos, lo recordemos, a medida que analicemos nuestros textos. Es una brevísima síntesis, le diría que es un esquema casi, digamos, estereotipado, digamos, de las filosofías y filósofos que influyeron, pero me parece muy interesante que ustedes sepan que en la conformación del siglo XX influyen como figuras claves europeas y en la conformación justamente de Europa, digamos, y de la visión que ya viene de la modernidad del siglo XVIII, pero hacia el XX empiezan a influir pensadores del siglo XVIII y XIX, pero que introducen, podríamos decir, sospechas respecto de las categorías de la modernidad. Esos pensadores son, por un lado, Hegel. Marx se nutre de Hegel, pero en cierto sentido es como que pone patas para arriba, digamos, o patas para abajo, mejor, por lo que vamos a explicar el pensamiento de Hegel. Nietzsche, una figura clave de fin del siglo XIX, pero que influye notablemente en el... Porque yo soy hospedadora. Y Freud, bueno, que condiciona enormemente ese sujeto moderno. Estos cuatro autores condicionan, y mejor dicho, generan sospecha respecto de ese sujeto racional que configura la modernidad. Recomendaciones. Yo sé que ahora tienen que leer tantas cosas y tienen que trabajar cada uno en sus propios lenguajes, que lejos estoy de querer introducirles
lecturas porque sí. Pero bueno, en algún cuaderno donde vayan anotando lecturas pendientes, me encantaría que un día lean La dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que es clarísimo, que está bueno ir a los propios autores. Vieron que a veces hay comentarios de los comentarios, y yo siempre digo que leer La dialéctica del amo y el esclavo explica muchísimas cuestiones de nuestra contemporaneidad y de Occidente, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo le sirvió a Marx para justamente poder metafóricamente hablar de la lucha de clases, porque la dialéctica del amo y del esclavo es una metáfora de Hegel que le sirve para que en ese diálogo y en esa lucha de reconocimiento de uno por el otro, explicar la historia, ¿no? Digamos, la historia es una lucha por el reconocimiento, ¿no? Y esa lucha por el reconocimiento da como resultado amos y esclavos. Pero es muy interesante porque Hegel lo enfoca. Marx después va a hablar de la lucha de clases, pero Hegel lo enfoca desde el punto de vista del deseo, cuestión que después Freud lo va a trabajar más a fondo, ¿no? La lucha es una lucha de amor, en realidad es una lucha del deseo que tengo de que el otro me ame. Y entonces, cada uno, yo quiero que me ame él y él quiere que yo lo ame. Y entonces aparece la lucha a ver quién domina, quién puede dominar al otro, y entonces gana el amo, que es en realidad el que es, el amo, el que gana es el amo, porque es amado, logró que el esclavo lo ame. Y el que aparentemente pierde es el esclavo, porque tiene que trabajar todo el tiempo para el amo. Pero este aquí algo muy interesante. El esclavo, trabajando, miren después cómo lo retoma Marx, ¿no? En la praxis, en la acción, va tomando conciencia. ¿Por qué lo tengo que servir al amo? ¿Por qué yo tengo que tener esta situación? ¿Por qué no soy correspondido? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma conciencia, ¿no? Marx. Nietzsche, que después nosotros lo conocemos con un continuador, que Foucault, trabaja, digamos que lo más importante, respondiéndole a la modernidad que vamos a ver ahora, no es la razón, es la voluntad de poder, ¿no? Que eso es lo que marca la historia, muchísimo más fuerte que la razón. Y Freud, como van a leer ustedes en Esther Díaz, rompe uno de los narcisismos, digamos, es un golpe al narcisismo, dice Esther Díaz, tanto Freud como otros, pero en este caso al narcisismo de creer que uno domina todo, que uno es consciente, que dirige toda su vida de acuerdo a lo que se pretende, a lo que se propone, al proyecto. Y Freud nos socava porque dice, atención, hay algo inconsciente que no manejás, que es el deseo, que es la libido, y que muchas veces va a contrapelo de lo que enunciás conscientemente. Bueno, todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque de alguna manera estos autores, mucho más que otros más contemporáneos que ustedes conocen, europeos también, como Foucault, como puede ser Althusser, como tantos autores, digamos, que se citan después ya en el siglo XX. Pero estas cuatro figuras para mí son emblemáticas, se anticipan con su sospecha a cómo se va a ir configurando realmente la crisis en el siglo XX desde el punto de vista de los paradigmas, ¿no? Desde el punto de vista de aquello que de alguna manera en el eurocentrismo occidental se había configurado tan, entre comillas, claramente, ¿no? Un sujeto cultural, racional, dominador. Bueno, y vamos a ver cómo estos autores empiezan a socavar desde el punto de vista de la sospecha. Esto, digamos, antecedentes para lo que va a pasar en el siglo XX en Europa. Pero a su vez, en paralelo, en el siglo XX, en Latinoamérica, a partir de la misma crítica a esos paradigmas de la modernidad, desde el punto de vista filosófico, si podés pasar, Marcos, a la siguiente, desde el punto de vista filosófico van a aparecer tendencias, críticas
justamente a la configuración de Europa, no solamente de la modernidad, sino también de esa contemporaneidad, un poco esto que les veníamos explicando con Ticio y con Nelly Richard, que son mucho más contemporáneas, pero en el siglo XX comienza, a partir de la década del 60, a agruparse los filósofos con pensamiento latinoamericano, y la iglesia cristiana, no solamente católica, sino también protestante, comienzan a agruparse, diría Nelly Richard, a pensar filosófica y teológicamente desde América Latina, y yo agregaría para América Latina. La filosofía de la liberación, de la cual forma parte de los autores que ustedes conocen, Casalla y Kusch, son fundadores a partir de la década del 60. La teología de la liberación, donde está Camilo Torres, una figura emblemática del pensamiento revolucionario latinoamericano, que era sacerdote. En nuestro país un sacerdote que murió recientemente, como es Juan Carlos Escanone, figuras emblemáticas como Dussel, un filósofo emblemático de lo que se llama la filosofía de la liberación, y tanto la filosofía de la liberación como la teología de la liberación parten de pensar los problemas desde América Latina. Y creo que esto sí lo han escuchado ustedes de parte del Papa Francisco, que pertenece a la teología de la liberación justamente, la opción por los pobres. La teología de la liberación, digamos, tanto protestante como católica, se unen para pensar y sobre todo para actuar en función de, es una teología, es una religiosidad que opta en primer lugar por los pobres. Y entonces hay todo, digamos, un desarrollo sumamente interesante desde el punto de vista teológico, y la filosofía de la liberación, bueno, es todo esto que estamos leyendo en Ticio, en Nelly, y que vamos a seguir leyendo del pensamiento filosófico latinoamericano, que justamente, digamos, pretende liberarse, pretende un concepto que ahora se maneja mucho, indisciplinarse, ¿no? Respecto, hasta inclusive algunos autores hablan de la indisciplina epistemológica, es decir, acá viene a cuento lo que hablábamos la semana pasada del lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, taladrar la estructura lógica que de alguna manera también genera un pensamiento dependiente. Y luego muchos filósofos o pensadores que están dentro de lo que se llaman las políticas nacionales y populares. Por ejemplo, les pongo un ejemplo típico de la Argentina, Arturo Jauretche. Arturo Jauretche es un pensador nacional, que desde una perspectiva política dice cuestiones muy similares a los filósofos de la liberación, pero bueno, él se encuadra, es un escritor y es un pensador y una persona comprometida políticamente que escribe, bueno, la gran genialidad, algunos de ustedes habrán leído alguna de los famosos sonceras, que él llama el manual de sonceras, ¿no? Y entre ellas las sonceras vinculadas con la colonización pedagógica, que es sumamente interesante. Y bueno, y muchísimos filósofos, algunos trabajamos nosotros y otros no, que no están agrupados dentro de la filosofía de la liberación, pero que son filósofos situados y que cada uno se plantea cuestiones, digamos, desde Latinoamérica, y todos ellos hablar desde América Latina, y por qué no, dentro de filósofos, mejor dicho, dentro de este listado, podríamos agregar artistas, realizadores, que también se plantean su realización y su composición desde la posibilidad de hablarlo desde América Latina. Bueno, la siguiente lámina. ¿Hay alguna, los que van viendo las preguntas, hay algo para preguntar importante que me estoy pasando? Bueno, vinculado con esta filosofía de la liberación, nos llegó la semana pasada de una universidad que se llama la Universidad de San Isidro,
donde está la Asociación justamente de Filosofía de la Liberación, un programa por Zoom, fíjense ustedes, se los puse aquí para que lo recuerden, porque va a ser todos los lunes de mayo a las 18 horas, después les vamos a acercar cómo se ingresa. Nos pidieron que media hora antes hay que ingresar, por lo tanto 5:30 les vamos a mandar el link para que ustedes puedan ingresar. Bueno, la de este lunes, el que pueda, va a ser interesantísima porque es Enrique Dussel, uno de los principales representantes de la filosofía de la liberación, junto con Mario Casalla, y que va a hablar, fíjense ustedes, la filosofía de la liberación y sus implicancias para una reflexión geopolítica actual. Bueno, todos nosotros tenemos muchísimo interés de escucharlo, y luego hay otras ponencias, por ejemplo, a mí me gustaría mucho, porque no sé nada, la de pensamiento jurídico crítico desde América Latina, y que por ahí ustedes lo pueden conectar con algunos amigos que estudien Derecho, porque desde una mirada latinoamericana debe ser muy interesante ese panel de crítica jurídica y conflictos sociopolíticos. Y bueno, y luego las reflexiones que atraviesan la pandemia, también supongo que será interesante, no sé, no conozco a quién lo habla, pero a mí desde el punto de vista de la educación me interesa mucho la última, ¿no? La del el último lunes de mayo, que tiene que ver con construcción política educativa en Latinoamérica. Bueno, este es un material extra, totalmente extra, pero bueno, distiende muchas veces, tienen ganas de escucharlos, se los ofrecemos para que lo recuerden, y a las 5:30 les vamos a mandar el link por si quieren entrar al desarrollo de Enrique Dussel sobre la filosofía de la liberación. Bueno, otra cosa más antes de entrar en la autora que vamos a trabajar, Esther Díaz, yo le subí, copiado de Google, no hay ninguna elaboración mía, qué es la filosofía de la liberación y qué es la teología de la liberación. Y yo les hice una super síntesis, y ahí tienen ustedes 2 paginitas que les explica con mayor detenimiento. Bueno, esto lo tienen en el Power, simplemente para que sepan los autores, para que sepan por ahí, miren, hay autores que Ticio se repite, Nelly, atención, los compañeros que están interesados en el tema de género, es un artículo sumamente interesante de Nelly Richard, sobre, bueno, ahí tienen ustedes de qué trata, así que creo que nos va a interesar a todos, pero especialmente a los compañeros que están más comprometidos con esta temática. Foucault, se me ocurre que alguno de ustedes lo ha leído ya, el capítulo que seleccionamos, también pienso que les va a interesar. Casulio vamos a leer una parte, no todo el capítulo, porque es muy largo, y al no ser presencial se les puede volver muy pesado, pero ya van a ver lo que seleccionamos. Esther Díaz lo vamos a trabajar hoy, junto con Agamben, y luego Fernández Cox es un arquitecto chileno, que nos va a gustar mucho que ustedes hagan la transposición de lo que él dice para la arquitectura, que ustedes lo transpongan para la música y para lo audiovisual. Bueno, y también el texto de Ticio no lo vamos a leer todo, sino alguna definición que él da muy interesante. Bueno, pasemos a la siguiente.